¿Te has detenido a pensar alguna vez en lo vasto y misterioso que es nuestro universo? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo y se ha preguntado sobre su lugar en él. La cosmología, la ciencia que estudia el origen, la evolución y el destino final del universo, nos ofrece un sinfín de enigmas que desafían nuestra comprensión. Pero, ¿por qué son tan relevantes estos misterios? La respuesta es simple. Cada uno de ellos nos acerca un paso más a entender quiénes somos y de dónde venimos. Los misterios de la cosmología no son solo preguntas sin respuesta, son puertas abiertas a nuevas formas de pensar, a nuevas teorías que pueden cambiar nuestra visión del cosmos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué el tiempo parece avanzar en una sola dirección? Las leyes de la física sugieren que podría ser posible que el tiempo fluyera en ambas direcciones. Pero nuestra experiencia diaria nos dice lo contrario. Esta paradoja del tiempo cósmico no solo es intrigante, sino que también toca aspectos profundos de nuestra existencia. Imagina el Big Bang, un evento catastrófico que dio origen a nuestro universo. Pero, ¿qué sucedió inmediatamente después? La teoría de la inflación cósmica nos dice que hubo una expansión increíblemente rápida, pero el origen y el mecanismo de esta inflación siguen siendo un misterio. ¿Qué lo provocó? ¿Qué fuerzas estaban en juego en ese momento primordial? Estas preguntas nos llevan a explorar la naturaleza fundamental de la realidad. Y hablando de naturaleza, ¿qué hay de la materia oscura? Se cree que una forma desconocida de materia sostiene la estructura del cosmos, pero nunca ha sido detectada directamente. ¿Qué es exactamente esta materia oscura fría? ¿Cómo influye en la formación de galaxias y en la estructura del universo? Cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas, creando un laberinto de misterios cósmicos. En el ámbito de la cosmología, también encontramos el enigma de la constante cosmológica. Introducida por Einstein y luego desechada, esta constante ha resurgido en la actualidad, volviendo a ser protagonista en nuestras teorías sobre la expansión del universo. Pero, ¿por qué se le considera tan crucial? ¿Qué secretos esconde? A medida que exploramos más a fondo, nos encontramos con los vacíos cósmicos, vastas regiones del espacio casi desprovistas de materia. Estas áreas desafiantes ponen a prueba nuestros modelos actuales del universo. ¿Cómo es posible que existan tales vacíos en un cosmos que parece estar repleto de galaxias y estrellas? La simetría rota del cosmos también nos plantea un dilema fascinante. ¿Por qué hay más materia que antimateria? Según las teorías, deberían haberse creado en cantidades iguales, pero la realidad es muy diferente. Esta discrepancia no solo es un rompecabezas, sino que también podría ser crucial para comprender la naturaleza del universo. En un sentido más amplio, la radiación cósmica de fondo, un eco del Big Bang, esconde secretos sobre el nacimiento del universo. Sus manchas y anomalías son como un libro antiguo esperando ser descifrado. ¿Qué historias cuentan? ¿Qué misterios aún permanecen ocultos en su interior? Por último, enfrentamos la pregunta del destino final del universo. ¿Terminará en un Big Crunch, un Big Freeze o un Big Rip? Cada una de estas posibilidades es intrigante y aterradora a la vez, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia en un cosmos en constante cambio. En resumen, los misterios de la cosmología no solo son preguntas científicas, son ventanas a la reflexión sobre nuestro lugar en el vasto universo. Cada misterio es una invitación a explorar, a cuestionar y a maravillarse. Así que, ¿te atreves a seguir indagando en estos enigmas que nos rodean? El viaje apenas comienza. El tiempo, ese concepto que parece tan sencillo y cotidiano, se convierte en un verdadero enigma cuando lo llevamos al vasto escenario del universo. ¿Por qué, entonces, parece fluir en una sola dirección? Este fenómeno, conocido como la paradoja del tiempo cósmico, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del tiempo y su relación con el cosmos. Para empezar, es fascinante notar que, a nivel macroscópico, el tiempo se despliega de manera lineal. Vivimos nuestros días, experimentamos el presente y recordamos el pasado, mientras que el futuro se escapa de nuestro control. Pero, ¿qué dicen las leyes de la física al respecto? En teoría, estas leyes no prohíben que el tiempo avance en ambas direcciones. Entonces, ¿por qué la experiencia humana y cósmica parece estar atrapada en esta flecha temporal?
Una de las respuestas más comunes se encuentra en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, o el desorden, siempre tiende a aumentar en un sistema cerrado. Este aumento de entropía podría ser la razón por la que experimentamos el tiempo como algo que avanza solo hacia adelante. Pero, ¿qué pasa con los eventos a nivel cuántico, donde las partículas parecen actuar de forma aleatoria y a veces reversible? Esta dualidad entre lo macroscópico y lo cuántico genera más preguntas que respuestas. Consideremos un instante en el que un vaso se cae y se rompe. Todos hemos presenciado este evento, y sabemos que una vez que el vaso está en el suelo, es imposible volver a su estado original sin intervención externa. Sin embargo, a nivel cuántico, las cosas son diferentes. Las partículas pueden comportarse de maneras que desafían nuestra comprensión del tiempo. ¿Cómo es posible que en el microcosmos las reglas sean tan distintas? Además, hay que tener en cuenta cómo la relatividad de Einstein transforma nuestra percepción del tiempo. En su teoría, el tiempo no es un constante universal, sino que puede ser afectado por la gravedad y la velocidad. Un reloj que se mueve a alta velocidad marcará el tiempo de manera distinta a otro que permanezca en reposo. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del tiempo en el universo? ¿Podría ser que en diferentes regiones del espacio el tiempo se comporte de manera diferente? Es interesante pensar en cómo el tiempo se ha entrelazado con la expansión del universo. A medida que el cosmos se expande, también lo hace el tiempo mismo. Pero, ¿qué significa esto para eventos pasados o futuros? ¿Estamos condenados a vivir en un presente que se aleja constantemente de lo que fue y lo que podría ser? La idea de que el tiempo podría ser una ilusión es, sin duda, desconcertante. La paradoja del tiempo cósmico también se relaciona con los agujeros negros, esos misteriosos objetos que desafían nuestra comprensión del universo. Cuando algo cruza el horizonte de eventos de un agujero negro, parece que el tiempo se detiene para ese objeto, mientras que el resto del universo sigue adelante. ¿Qué ocurre con el tiempo dentro de esos abismos? ¿Es posible que el tiempo tenga un comportamiento completamente diferente en esos entornos extremos? Y luego está la cuestión de la percepción humana del tiempo. ¿Por qué a veces sentimos que el tiempo vuela y otras veces se arrastra? Esta experiencia subjetiva puede estar relacionada con la manera en que vivimos momentos significativos o rutinarios. Pero, ¿puede nuestra percepción del tiempo influir en la forma en que entendemos el tiempo en el universo? La conexión entre nuestra experiencia personal y la naturaleza del tiempo cósmico es un misterio en sí misma. A medida que profundizamos en la paradoja del tiempo cósmico, nos encontramos con preguntas aún más intrigantes. ¿Existe un principio que rija el flujo del tiempo? ¿Es posible que el tiempo tenga un comienzo y un final en el universo? Algunas teorías sugieren que el tiempo podría haberse originado en el Big Bang, pero esto plantea más interrogantes sobre lo que pudo haber existido antes de ese monumental evento. La interacción entre la gravedad y el tiempo también es un campo fértil de investigación. La forma en que los cuerpos masivos como las estrellas y los planetas afectan el tiempo es un aspecto fascinante que aún no comprendemos completamente. Puede ser que, a medida que exploramos más el cosmos, descubramos que el tiempo mismo es una construcción que evoluciona. En conclusión, la paradoja del tiempo cósmico no solo nos invita a cuestionar nuestra comprensión del tiempo, sino también a reflexionar sobre nuestra propia existencia en el universo. ¿Estamos atrapados en un flujo interminable que avanza hacia el futuro, o hay algo más allá de esta percepción? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos mantiene en un constante asombro ante los misterios del cosmos. A medida que la ciencia avanza, tal vez un día logremos desentrañar este enigma y comprender el tiempo de una manera que nunca antes habíamos imaginado. Si estás disfrutando este viaje por el universo y quieres seguir explorando más misterios del cosmos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por ser parte de esta odisea espacial. La inflación cósmica es uno de esos conceptos que, aunque suena a ciencia ficción, es una pieza clave en nuestro entendimiento del universo. ¿Por qué, entonces, sigue siendo un misterio? Para comprenderlo, primero debemos adentrarnos en los momentos que siguieron al Big Bang. En un tiempo increíblemente breve, una fracción de segundo, el universo se expandió de manera exponencial. Pero, ¿qué causó esa expansión tan rápida? ¿Y por qué se detuvo?
La teoría de la inflación sugiere que, durante esa breve etapa, el universo pasó de ser del tamaño de una partícula subatómica a una extensión inimaginable. Pero, ¿cómo pudo ocurrir algo así? Los científicos piensan que esta explosión se debió a un campo de energía misterioso, pero el verdadero enigma radica en la naturaleza de esa energía. ¿Qué es exactamente esa fuerza que impulsó al universo a crecer a tal velocidad? A pesar de que la teoría de la inflación es ampliamente aceptada, todavía hay aspectos que nos desconciertan. Por ejemplo, ¿por qué el universo actual es tan homogéneo, es decir, tan uniforme en su distribución de materia? Si recordamos que en sus primeros instantes todo era caos, debería haber áreas más densas y otras más vacías. Sin embargo, lo que vemos es un cosmos sorprendentemente uniforme. ¿Cómo logramos esta uniformidad en medio de un caos inicial? Una de las preguntas más intrigantes es, ¿de dónde vino toda la energía necesaria para esta expansión? La inflación no solo explica la expansión, sino que también da cuenta de la formación de estructuras en el universo. Pero, ¿por qué no hemos podido observar directamente esta inflación? A pesar de que hay muchas evidencias indirectas, como la homogeneidad del cosmos y la distribución de galaxias, aún no hemos podido detectar el campo inflacionario en acción. Es fascinante pensar que, en el fondo, la inflación cósmica podría ser la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos sobre el universo. Sin embargo, el desafío radica en que no hemos encontrado una manera de probarla de manera concluyente. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del cosmos? Tal vez la inflación sea un fenómeno que está más allá de nuestra capacidad de observación actual, lo que sugiere que hay aspectos del universo que permanecen ocultos a nuestros sentidos. Podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de pruebas necesitamos para confirmar la inflación? Algunos científicos están explorando la radiación cósmica de fondo para encontrar huellas de esta expansión inicial. ¿Podrían estas huellas ser la clave para desentrañar el misterio de la inflación? La búsqueda de respuestas continúa, y cada descubrimiento en este campo podría llevarnos un paso más cerca de entender el universo. A medida que seguimos investigando, nos enfrentamos a otro dilema. Si la inflación realmente ocurrió, ¿por qué no vemos más evidencia de ella en nuestro entorno? La teoría predice que, en ciertas condiciones, deberían existir burbujas de universos inflacionarios que podrían haber dejado su huella en el espacio que nos rodea. Pero, hasta ahora, estas burbujas no han sido detectadas. La idea de que nuestro universo es solo uno de muchos podría ser una de las implicaciones más sorprendentes de la inflación. Si la inflación fue generalizada, entonces tal vez hay otros universos inflacionarios ahí afuera, cada uno con sus propias leyes físicas y características. ¿Nos encontramos en un universo afortunado? ¿O somos simplemente uno entre muchos? Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre el significado de nuestra existencia en un cosmos tan vasto y misterioso. A medida que los científicos desarrollan nuevas tecnologías y métodos de observación, la esperanza de desvelar los secretos de la inflación cósmica se hace más palpable. Tal vez, en un futuro no muy lejano, logremos captar las ondas gravitacionales producidas por eventos inflacionarios, lo que podría ofrecer pruebas contundentes de esta teoría fascinante. La inflación cósmica no solo desafía nuestra comprensión del pasado del universo, sino que también plantea preguntas sobre su futuro. Si la inflación ocurrió, ¿podría repetirse? ¿Qué implicaciones tendría esto para la evolución del cosmos? La respuesta a estas preguntas podría cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo y el espacio, y tal vez incluso sobre nuestra propia existencia. La búsqueda de respuestas sobre la inflación cósmica es un recordatorio de que, aunque hemos avanzado mucho en nuestra comprensión del universo, aún hay misterios que nos desafían. Cada nueva pista que descubrimos nos acerca un poco más a desentrañar la verdad, pero también nos recuerda cuán poco sabemos. ¿Qué otros secretos nos depara el cosmos en su narrativa infinita? Así que, mientras reflexionamos sobre la inflación cósmica y sus misterios, nos encontramos ante un universo lleno de preguntas sin respuesta. Quizás, en lugar de buscar respuestas definitivas, deberíamos aprender a valorar el proceso de cuestionar, investigar y explorar, porque cada misterio resuelto abre la puerta a nuevas preguntas, y en última instancia, eso es lo que hace que la cosmología sea tan fascinante. ¿Qué sostiene el vasto y enigmático universo en el que vivimos?
Uno de los grandes misterios que los científicos aún intentan desentrañar es el de la materia oscura fría. ¿Qué es exactamente esta materia oscura y por qué se considera tan fundamental para entender la estructura del cosmos? Para empezar, es importante destacar que la materia oscura no es algo que podamos ver. A diferencia de los planetas, las estrellas y las galaxias que iluminan el universo, la materia oscura no emite, absorbe ni refleja luz. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? Los astrónomos han observado su influencia a través de la gravedad. Al observar cómo las galaxias se mueven y cómo se agrupan, han llegado a la conclusión de que hay algo más allá de la materia visible que está actuando en el fondo. Pero, ¿qué es esta materia oscura? Imagina que estás en una fiesta. Puedes sentir la presencia de personas a tu alrededor, aunque no las veas. La materia oscura es algo así. Sabemos que está allí por el efecto que tiene en lo que sí podemos observar. Una de las preguntas más intrigantes es, ¿cuánta materia oscura hay en el universo? Los científicos estiman que alrededor del 95% del universo está compuesto de materia oscura y energía oscura, mientras que la materia que podemos ver, como estrellas y planetas, solo representa una pequeña fracción. ¿Cómo es posible que algo que no podemos ver sea tan dominante? La materia oscura fría se refiere a un tipo específico de materia oscura que se mueve lentamente en comparación con la velocidad de la luz. Esto es crucial porque su comportamiento afecta la formación y evolución de las estructuras del universo. Pero, ¿de dónde proviene esta materia oscura fría? Existen varias teorías, pero aún no hay consenso. Algunos científicos sugieren que podría estar formada por partículas subatómicas aún no descubiertas, como los WIMPs, que son partículas masivas que interactúan débilmente. En este contexto nos enfrentamos a un dilema fascinante. ¿Qué pasaría si lográramos detectar estas partículas? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del universo? La detección de la materia oscura podría abrir puertas a nuevas teorías que desafiarían todo lo que sabemos sobre la física. Pero, a pesar de los avances tecnológicos, la materia oscura sigue siendo esquiva. Los experimentos en laboratorios subterráneos y en aceleradores de partículas no han logrado encontrar evidencia directa de su existencia. La búsqueda de la materia oscura también plantea otra pregunta. ¿Qué papel juega en la formación de galaxias? Las simulaciones por computadora sugieren que la materia oscura actúa como un esqueleto invisible sobre el cual se agrupan las galaxias. Sin ella, el universo que conocemos no existiría tal como lo vemos. Pero, ¿por qué hay más materia oscura que materia visible? Esta asimetría es uno de los grandes misterios de la cosmología. Los científicos también están explorando el impacto que la materia oscura tiene en la expansión del universo. Algunos modelos sugieren que podría influir en la aceleración de la expansión, un fenómeno que ya ha llevado a muchos a preguntarse sobre la naturaleza de la energía oscura. ¿Es posible que la materia oscura y la energía oscura estén íntimamente relacionadas de alguna manera? La materia oscura fría es, sin duda, un componente esencial para comprender la historia del universo. En un principio, cuando el cosmos era joven y se encontraba en un estado de plasma caliente, la materia oscura jugó un papel crucial en la formación de las primeras estructuras. Sin su presencia, las galaxias nunca habrían podido formarse como lo hicieron. Pero, ¿cómo se comporta la materia oscura en el contexto de la gran explosión inicial? A medida que el universo se expandía y enfriaba, la materia oscura comenzó a agruparse debido a su propia gravedad. Esto creó un entramado a gran escala que guió la formación de las galaxias. Pero, ¿qué significa esto para nuestro lugar en el universo? ¿Somos simplemente un pequeño destello en un vasto mar de materia oscura? El misterio de la materia oscura fría no solo es fascinante desde una perspectiva científica, sino que también invita a la reflexión. Al considerar la inmensidad del cosmos y nuestra limitada comprensión de él, surge una pregunta fundamental. ¿Qué más nos espera en los rincones oscuros del universo? A medida que la tecnología avanza y los científicos continúan su búsqueda, quizás algún día logremos desvelar el misterio de la materia oscura y con ello, entender mejor el tejido mismo del cosmos. La exploración de este enigma nos recuerda que el universo es un lugar lleno de sorpresas y que cada descubrimiento abre nuevas preguntas. La materia oscura fría, con su naturaleza elusiva y su papel fundamental en la estructura del universo,
es solo uno de los muchos misterios que nos invitan a seguir explorando. ¿Qué secretos nos revelará en el futuro? Mientras tanto, la búsqueda de la materia oscura continúa, y con cada avance en la tecnología y en nuestra comprensión, nos acercamos un poco más a desvelar los secretos del universo. La materia oscura fría, un componente silencioso pero vital, nos recuerda que, aunque no podamos ver todo lo que hay en el cosmos, su influencia es innegable. Al final, el misterio de la materia oscura puede ser solo el principio de una serie de revelaciones que transformarán nuestra percepción del universo en el que vivimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Einstein, el genio de la relatividad, introdujo una idea que cambió el rumbo de la cosmología? Hablamos de la constante cosmológica, un concepto que en su momento fue considerado una simple fuerza de repulsión para resolver el enigma de un universo en expansión. Pero, ¿qué es realmente esta constante y por qué sigue siendo un tema de debate entre científicos? La historia de la constante cosmológica es fascinante y revela mucho sobre nuestras limitaciones para entender el universo. En 1910, cuando el astrónomo Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejaban de nosotros, la idea de un universo estático se desmoronó. Einstein, en su búsqueda por establecer un modelo que mantuviera el universo en equilibrio, se vio obligado a introducir esta constante. Pero, ¿qué lo llevó a dar marcha atrás en su propia teoría? Luego de que Hubble demostrara que el universo se estaba expandiendo, Einstein reconoció que su constante era un error y la desechó. Sin embargo, esta historia no terminó ahí. En la década de 1990, los científicos hicieron un descubrimiento inesperado. La expansión del universo no solo estaba ocurriendo, sino que se estaba acelerando. Esto llevó a la reintroducción de la constante cosmológica, pero esta vez con un giro. Ahora se la consideraba responsable de una misteriosa forma de energía oscura que empuja al universo a expandirse cada vez más rápido. Pero, ¿cómo puede algo que fue rechazado por su creador volverse crucial para nuestra comprensión del cosmos? Cuando hablamos de energía oscura, surge una pregunta intrigante. ¿Qué es realmente? Se estima que aproximadamente el 70% del universo está compuesto de esta energía, pero su naturaleza sigue siendo un misterio. Algunos físicos sugieren que podría ser el resultado de la constante cosmológica. Otros proponen que representa un nuevo tipo de energía que aún no entendemos. Lo que es innegable es que esta fuerza es fundamental para explicar cómo se comporta el universo en la actualidad. Imagina que el universo es un globo que se infla continuamente. Al principio, la constante cosmológica sería como el aire que infla el globo, impulsándolo a expandirse. Pero, ¿qué pasaría si ese aire se volviera cada vez más potente? La aceleración del universo implica que, a medida que el tiempo avanza, la energía oscura se vuelve más dominante. Estamos hablando de un universo que se aleja de nosotros, o de un futuro donde la expansión podría ser aún más rápida de lo que podemos imaginar. A medida que los cosmólogos intentan desentrañar este enigma, surgen más preguntas. ¿Por qué la energía oscura parece estar distribuida uniformemente en el espacio? A diferencia de la materia, que se agrupa en galaxias y cúmulos, la energía oscura parece estar en todos lados, como una especie de vacío que llena el universo. Pero, ¿qué significa esto para la estructura misma del cosmos? ¿Podría ser que la constante cosmológica es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande? Algunos científicos piensan que la clave podría estar en la teoría cuántica. ¿Qué pasaría si la constante cosmológica pudiera estar relacionada con las fluctuaciones en el vacío cuántico? En este contexto, el vacío no es un espacio vacío, sino un mar dinámico de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Este concepto desafía nuestras ideas sobre la realidad y nos lleva a cuestionar si la constante cosmológica es realmente una constante o si cambia con el tiempo. Un misterio adicional se presenta al intentar correlacionar la constante con otras fuerzas fundamentales del universo. ¿Por qué tiene el valor que tiene? La física moderna está llena de constantes que parecen ser afinadas con precisión para permitir la existencia de la vida. Pero, ¿es esta afinación una coincidencia o hay una razón más profunda detrás de ella? Algunos teóricos sugieren que podría haber un sentido de propósito detrás de la aparente calibración de las constantes físicas. A medida que la investigación avanza, nuevas teorías emergen.
Podría ser que la constante cosmológica sea un reflejo de un universo en un estado dinámico, donde las propiedades del espacio-tiempo están en constante evolución. La idea de que el universo no es un ente estático, sino un organismo en continua transformación, plantea interrogantes sobre cómo percibimos el tiempo y el espacio. A pesar de todos estos avances, la constante cosmológica sigue siendo un enigma. Los cosmólogos luchan por reconciliar las observaciones del universo con las predicciones de la teoría. ¿Qué tan precisa es nuestra comprensión de la gravedad y su relación con la energía oscura? La búsqueda de respuestas continúa, y los resultados podrían redefinir lo que sabemos acerca del universo. Así, la constante cosmológica se convierte en un símbolo de nuestros esfuerzos por descifrar el gran rompecabezas del cosmos. ¿Estamos ante una simple constante o es una puerta de entrada a una nueva comprensión de la realidad? La historia de la constante cosmológica es un recordatorio de que el universo es un lugar lleno de misterios, donde cada respuesta despierta nuevas preguntas. A medida que la ciencia avanza, la constante cosmológica puede ayudarnos a desvelar no solo el destino del universo, sino también nuestro lugar en él. La curiosidad humana nos impulsa a seguir explorando, porque al fin y al cabo, el verdadero misterio del cosmos no reside solo en lo que sabemos, sino en lo que aún está por descubrirse. La constante cosmológica es solo uno de los muchos enigmas que nos invitan a seguir buscando respuestas en el vasto y fascinante universo que habitamos. ¿Qué son los vacíos cósmicos y por qué son un enigma tan fascinante para los científicos? A lo largo del universo, hay regiones vastas que parecen estar casi vacías, como si alguien hubiera borrado todo rastro de materia. Estos vacíos pueden abarcar cientos de millones de años luz y desafían nuestras ideas sobre cómo debería estar distribuida la materia en el cosmos. Pero, ¿cómo se forman estos inmensos espacios desprovistos de estrellas y galaxias? La teoría más común sugiere que estos vacíos se crean a través de la expansión del universo. Al principio, el universo era una sopa caliente y densa de partículas. A medida que se expandió, la materia comenzó a agruparse para formar galaxias y cúmulos de galaxias. Sin embargo, en ciertas áreas, esta agrupación no ocurrió, dando lugar a gigantescos vacíos. Pero, ¿por qué algunas regiones del espacio se llenaron de galaxias mientras que otras quedaron casi desiertas? La respuesta a esta pregunta se complica cuando consideramos la influencia de la gravedad y la materia oscura. La materia oscura, esa misteriosa y casi invisible sustancia que compone gran parte del universo, juega un papel crucial en la formación de estructuras. Sin embargo, aunque podemos inferir su existencia a través de sus efectos gravitacionales, no podemos verla directamente. ¿Acaso estos vacíos son el resultado de la interacción de la materia oscura con la materia visible? Un aspecto intrigante de los vacíos cósmicos es su tamaño. Algunos de ellos son tan grandes que podrían contener cientos de miles de galaxias en su interior, pero a pesar de su vastedad, siguen siendo casi completamente desprovistos de materia. ¿Por qué? Una posible explicación es que las interacciones gravitacionales entre las galaxias pueden haber empujado la materia hacia otros lugares, dejando estos espacios vacíos. Pero, ¿hay otros factores en juego? Los científicos han descubierto que los vacíos no son simplemente áreas sin galaxias, sino que también pueden tener un impacto en la evolución del universo. Al ser espacios de baja densidad, afectan cómo se comporta la materia en su entorno. Por ejemplo, los vacíos pueden influir en la formación de galaxias cercanas, alterando su trayectoria y su velocidad de crecimiento. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del universo? Imagina que los vacíos cósmicos son como burbujas en un líquido. Mientras el líquido se agita, algunas burbujas se fusionan y crecen, mientras que otras se desvanecen. Los vacíos podrían estar afectando la forma en que las galaxias se agrupan y se separan, creando un patrón en la estructura del cosmos. Pero, ¿cómo podemos estudiar estas burbujas en un espacio tan vasto y difícil de observar? La respuesta está en la observación del universo en diferentes longitudes de onda. Los telescopios modernos, que pueden captar luz en distintas frecuencias, nos permiten ver más allá de lo que nuestros ojos pueden detectar. Al observar las radiaciones y las interacciones de las galaxias, los astrónomos pueden mapear la distribución de la materia y, al mismo tiempo, identificar los vacíos. Pero,
¿Es suficiente esta información para entender completamente su naturaleza? A medida que continuamos explorando estos misteriosos espacios, surgen más preguntas. ¿Los vacíos cósmicos tienen algún efecto en la expansión del universo? Algunos científicos creen que podrían estar relacionados con la energía oscura, esa fuerza misteriosa que parece estar acelerando la expansión del cosmos. Si es así, ¿cómo es que áreas tan vacías pueden influir en algo tan monumental como la expansión del universo? Además, la existencia de estos vacíos plantea un dilema sobre la naturaleza misma del universo. Si hay regiones casi desprovistas de materia, ¿significa eso que el universo no es tan homogéneo como pensamos? La cosmología tradicional sugiere que, a gran escala, el universo es uniforme, pero los vacíos desafían esta noción. ¿Podría ser que el cosmos sea más complejo y menos predecible de lo que imaginamos? A medida que los científicos continúan investigando, también surgen nuevas teorías. Algunos proponen que los vacíos podrían ser los restos de procesos antiguos, como la inflación cósmica, que podría haber dejado huellas visibles en la estructura actual del universo. Pero, ¿cómo podemos corroborar estas teorías con datos observacionales? La respuesta podría estar en la próxima generación de telescopios y misiones espaciales. Finalmente, los vacíos cósmicos no solo son un misterio fascinante, sino también una ventana hacia el futuro del cosmos. Comprender su origen y su papel en la estructura del universo podría ayudarnos a desentrañar otros secretos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Mientras seguimos estudiando estos vastos espacios vacíos, recordemos que cada respuesta generará nuevas preguntas y así, la búsqueda del conocimiento sobre el universo continúa. La existencia de más materia que antimateria en nuestro universo plantea un enigma fascinante. ¿Cómo es posible que, tras el Big Bang, en lugar de un equilibrio perfecto entre ambas, tengamos un cosmos dominado por la materia? Este misterio ha intrigado a científicos y filósofos durante décadas, y hoy exploraremos esta intrigante cuestión. Cuando consideramos la creación del universo, se nos dice que debieron generarse cantidades iguales de materia y antimateria. Pero, ¿qué es exactamente la antimateria? Imagina que cada partícula que compone nuestro mundo tiene su opuesta. Electrones y positrones, protones y antiprotón. Cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, se aniquilan mutuamente, liberando energía en el proceso. De este modo, en un universo equilibrado, la materia y la antimateria deberían haberse aniquilado, dejando solo energía. Sin embargo, esto no ocurrió. Una de las preguntas más profundas que surgen es, ¿qué pasó con toda esa antimateria? Si existía en cantidades iguales, ¿por qué no la vemos en nuestro entorno? La respuesta, aún incierta, podría estar relacionada con un proceso llamado violación de CP, que se refiere a una asimetría en las interacciones de partículas y antipartículas. Este fenómeno podría haber permitido que la materia prevaleciera sobre la antimateria, pero aún no comprendemos completamente cómo o por qué ocurrió. Los científicos han desarrollado varios modelos para intentar explicar esta asimetría. Algunos sugieren que en los primeros momentos del universo, las leyes de la física podrían haber favorecido a la materia, permitiendo que pequeñas diferencias en las cantidades iniciales de ambas pudieran haber crecido con el tiempo. Pero, ¿cómo puede algo tan sutil tener un impacto tan monumental en el cosmos? Otra línea de investigación explora la idea de que la materia oscura, esa misteriosa sustancia que compone gran parte del universo, podría estar relacionada con la asimetría entre materia y antimateria. Aunque la materia oscura no interactúa con la luz, su influencia gravitacional es innegable. ¿Podría esta forma de materia desconocida estar jugando un papel en la creación del equilibrio cósmico que observamos hoy? Es una hipótesis que mantiene a los físicos ocupados, pero aún carece de pruebas concretas. Existen también teorías que sugieren que el universo podría ser parte de un proceso más amplio, donde múltiples universos coexisten en un multiverso. En este contexto, quizás en algunos de estos universos, la materia y la antimateria estén equilibradas. ¿Es posible que nuestro universo sea solo uno de muchos, donde las reglas pueden ser totalmente diferentes? Esta idea, aunque fascinante, carece de evidencia que la respalde, lo que la convierte en un tema de especulación más que de ciencia establecida.
el dilema de la materia y la antimateria también nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza misma de la realidad. ¿Estamos realmente solos en nuestro universo? Si hay más materia que antimateria aquí, ¿podría haber otros universos o dimensiones donde la situación sea opuesta? Cada respuesta que encontramos nos plantea nuevas preguntas, y cada descubrimiento científico abre la puerta a más misterios. La búsqueda de respuestas sobre por qué existe más materia que antimateria no solo es un viaje por la física, sino también una exploración filosófica. Nos obliga a confrontar nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. ¿Es posible que esta asimetría sea parte de un diseño más amplio o simplemente un accidente cósmico? En laboratorios alrededor del mundo, los científicos están intentando crear antimateria para estudiar sus propiedades. Al hacerlo, buscan comprender mejor cómo interactúa con la materia y si hay formas de que podamos observar la antimateria en condiciones controladas. Sin embargo, la producción de antimateria es extremadamente costosa y complicada, lo que limita nuestras posibilidades de experimentación. Mientras tanto, los telescopios y observatorios siguen explorando el cosmos, buscando evidencias de antimateria en el universo. Las señales de rayos gamma y otros fenómenos astronómicos podrían ofrecer pistas sobre la existencia de antimateria en regiones lejanas del espacio. La tecnología avanza, y con ella, nuestras herramientas para desentrañar estos misterios. La pregunta de por qué hay más materia que antimateria nos recuerda que la ciencia está en constante evolución. Cada descubrimiento nos lleva a nuevos horizontes de conocimiento, pero también a nuevas incógnitas. El universo es un rompecabezas, y cada pieza que encajamos revela otras que aún deben ser encontradas. A medida que profundizamos en el estudio de la materia, la antimateria y la asimetría cósmica, descubrimos que el conocimiento no es un destino, sino un viaje que nos desafía a seguir preguntando, explorando y buscando respuestas en la vasta y enigmática extensión del cosmos. Así, el misterio de la materia y antimateria continúa siendo uno de los grandes desafíos de la cosmología moderna. La radiación cósmica de fondo es uno de los grandes misterios que nos ofrece el universo. Pero, ¿qué es exactamente? Imagina por un momento que el universo es como una enorme sala de cine. La radiación cósmica de fondo sería el eco de esa primera proyección, el rastro de luz que quedó después de un evento monumental, el Big Bang. ¿Cómo es posible que esa luz aún viaje a través del cosmos, millones de años después? Es un testimonio de los primeros instantes de nuestra existencia. Un eco que resuena en cada rincón del espacio. La radiación cósmica de fondo no es solo un fenómeno curioso, en realidad, es la evidencia más contundente de que el universo tuvo un comienzo. Esta tenue luz, que llena el cosmos, está casi uniformemente distribuida, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué hay pequeñas variaciones en su intensidad? Estas pequeñas manchas, conocidas como anisotropías, podrían contener pistas sobre la estructura y la historia del universo. Pero, ¿por qué son tan importantes? Cada anómala fluctuación en la radiación podría contar una historia sobre el nacimiento del universo. Una historia que abarca desde momentos después del Big Bang hasta la formación de las primeras galaxias. ¿Te imaginas que estas pequeñas variaciones son como huellas dactilares del universo? Cada una de ellas podría ser el resultado de interacciones complejas que ocurrieron en los primeros instantes de existencia. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Qué exactamente causó estas fluctuaciones? Algunos científicos sugieren que estas variaciones están relacionadas con las condiciones iniciales del universo. Pero, ¿qué significa eso realmente? En la era de la inflación cósmica, que ocurrió justo después del Big Bang, el universo se expandió a un ritmo vertiginoso. Esto podría haber dejado una huella en la radiación cósmica de fondo, creando patrones que aún estamos tratando de descifrar. Sin embargo, la conexión entre estas fluctuaciones y la inflación sigue siendo un enigma. ¿Y qué hay de los lugares donde la radiación cósmica de fondo parece ser más intensa? Algunos investigadores han descubierto regiones que parecen estar completamente desprovistas de materia, lo que se conoce como vacíos cósmicos. Estos vacíos, que son verdaderos misterios en sí mismos, se encuentran entre agrupaciones de galaxias. ¿Por qué existen? ¿Qué los creó?
Estas preguntas siguen desafiando a los científicos. Además, la radiación cósmica de fondo también está relacionada con el concepto de materia oscura. Aunque no podemos ver la materia oscura, su influencia es innegable. ¿Podría ser que la materia oscura haya jugado un papel en la creación de estas anisotropías? Esta relación entre la radiación y la materia oscura abre nuevas puertas a la comprensión del cosmos, pero también plantea más interrogantes. Otro aspecto fascinante de la radiación cósmica de fondo es su uniformidad. A simple vista, parece que el universo es bastante homogéneo, pero en detalle, encontramos esas pequeñas variaciones que cuentan historias complejas. ¿Por qué existe esta uniformidad a gran escala? La respuesta a esta pregunta podría ser fundamental para entender cómo se desarrolló el universo tal como lo conocemos. Algunos teóricos han propuesto que la radiación cósmica de fondo no es solo un vestigio del Big Bang, sino también una ventana hacia el futuro del universo. ¿Podría haber información oculta que nos hable sobre el destino final del cosmos? Las manchas y anomalías en esta radiación podrían contener pistas sobre cómo podría evolucionar el universo en los próximos miles de millones de años. La búsqueda de respuestas sobre la radiación cósmica de fondo ha llevado a la creación de telescopios especializados, como el satélite Planck, que ha mapeado esta radiación en detalle. ¿Qué otros secretos nos revelarán estas tecnologías avanzadas en el futuro? Cada nuevo descubrimiento podría acercarnos un paso más a desentrañar los misterios del universo. A medida que profundizamos en el estudio de la radiación cósmica de fondo, también nos encontramos con preguntas filosóficas. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión de la existencia? Si la radiación cósmica es un eco del pasado, ¿qué significa eso para nuestro lugar en el cosmos? Las respuestas podrían transformar nuestra percepción de la vida misma. Además, la relación entre la radiación cósmica de fondo y otros fenómenos del universo, como los agujeros negros y las galaxias en formación, sigue siendo un campo fértil para la investigación. ¿Cómo se interrelacionan estos elementos en el vasto tejido del espacio? Las conexiones son complejas y a menudo desconcertantes, lo que hace que la exploración de estos temas sea aún más emocionante. Finalmente, a medida que intentamos desentrañar los secretos de la radiación cósmica de fondo, es importante recordar que estamos ante un rompecabezas que todavía tiene muchas piezas por encajar. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender cómo comenzó todo y cómo podría terminar, pero, en última instancia, la búsqueda de respuestas también nos recuerda lo poco que realmente sabemos sobre el universo. Las preguntas siguen surgiendo, y cada respuesta parece abrir nuevas puertas a otros misterios aún por resolver. Así que, mientras contemplamos la radiación cósmica de fondo, recordemos que, aunque cada respuesta nos acerca a la verdad, también nos invita a seguir explorando. Después de todo, el universo es un lugar lleno de secretos, y cada pequeño destello de luz nos ofrece la oportunidad de descubrir lo que hay más allá de nuestra comprensión actual. ¿Qué otros misterios nos esperan en la vasta oscuridad del espacio? La respuesta, como siempre, es un viaje que apenas estamos comenzando. ¿Qué pasará cuando nuestro universo llegue a su fin? Esta pregunta ha intrigado a científicos y filósofos por igual, y aunque existen varias teorías, cada una más fascinante que la anterior, la verdad es que nadie tiene una respuesta definitiva. Primero, consideremos la teoría del Big Crunch. ¿Te imaginas un universo que se contrae? Después de haber estado en constante expansión desde el Big Bang, podría llegar un momento en que la gravedad domine. Las galaxias dejarían de alejarse unas de otras y comenzarían a acercarse. En este escenario, todo el universo podría colapsar en un pequeño punto de densidad infinita. ¿Sería ese el fin de todo lo que conocemos? Por otro lado, tenemos el Big Freeze. En esta visión, el universo seguiría expandiéndose indefinidamente. Las estrellas se apagarían, las galaxias se alejarían tanto que se volverían invisibles, y el cosmos se convertiría en un vasto y frío desierto. La vida, tal como la conocemos, se volvería insostenible. Pero, ¿es realmente tan aterrador? Algunos podrían considerar que, aunque el universo se enfríe, siempre quedará el eco de la existencia. Otra teoría intrigante es el Big Rip. Imagina un universo donde la expansión se acelera hasta el punto de que las galaxias, las estrellas e incluso los átomos se desgarran. Este escenario en el que todo se desintegra bajo la fuerza de una energía oscura creciente es aterrador.
pero a la vez fascinante. ¿Qué implicaciones tendría para la materia y la energía? ¿Nos veríamos arrastrados en un torbellino cósmico? El dilema no termina ahí. También hay quienes sugieren que el universo podría experimentar ciclos de expansión y contracción, un tipo de universo oscilante. En este modelo, el Big Bang sería solo el comienzo de un ciclo, seguido de un Big Crunch y luego un nuevo Big Bang. Podría ser que el universo haya existido eternamente en un ciclo sin fin. Frente a estas posibilidades, surge una pregunta crítica. ¿Cuál de estas teorías tiene más peso? La verdad es que todavía estamos en la búsqueda de respuestas. Los científicos utilizan avanzados telescopios y simulaciones por computadora para entender mejor cómo se comporta el universo. Sin embargo, muchas de estas teorías dependen de la naturaleza de la energía oscura, una fuerza misteriosa que impulsa la expansión del cosmos. Esto nos lleva a pensar en el tiempo. Si el universo está destinado a un final, ¿qué significa eso para nosotros? La noción de un final puede ser inquietante. Sin embargo, también puede inspirar una profunda apreciación por el aquí y el ahora. Si el universo es finito, cada momento se vuelve invaluable. Además, la búsqueda de respuestas sobre el destino del universo nos ha llevado a cuestionar nuestra propia existencia. Si nuestro hogar cósmico está destinado a acabar, ¿cuál es nuestra razón de ser en este vasto escenario? ¿Qué legado dejaremos en un universo que podría olvidarnos? Mientras exploramos estas preguntas, es esencial recordar que cada teoría ofrece una perspectiva única. Algunas son más plausibles que otras, pero todas nos ayudan a comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. La ciencia está en constante evolución, y lo que hoy consideramos como un posible destino, mañana podría ser objeto de un nuevo descubrimiento que cambie por completo nuestra visión. Reflexionemos sobre cómo la curiosidad humana ha impulsado nuestra comprensión del universo. Desde los antiguos filósofos que miraban las estrellas hasta los modernos astrofísicos que utilizan tecnologías avanzadas, cada paso ha sido un intento de desentrañar lo desconocido. En última instancia, el destino del universo puede que nunca se revele por completo, pero el viaje hacia la comprensión es, en sí mismo, una aventura fascinante. Así que, mientras contemplamos el futuro del universo, recordemos que cada teoría, cada pregunta y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la inmensidad de nuestra existencia. Al final, el verdadero misterio podría no ser el destino del cosmos, sino la manera en que cada uno de nosotros encuentra significado en él. A lo largo de la historia de la cosmología, hemos aprendido a contemplar el universo con una mezcla de asombro y curiosidad. Uno de los enigmas que ha capturado la atención de los astrónomos y científicos durante décadas es el llamado eje maligno del universo. Pero, ¿qué significa realmente este término? ¿Por qué es tan intrigante y a la vez desconcertante para quienes estudian el cosmos? El eje maligno se refiere a una extraña alineación en la radiación cósmica de fondo, una especie de eco del Big Bang. Esta radiación es un remanente del calor que quedó después de la explosión inicial que dio origen a nuestro universo, y se presenta como una tenue luz que envuelve todo lo que conocemos. Sin embargo, los científicos han notado que las pequeñas variaciones en esta radiación no se distribuyen de manera uniforme. ¿Por qué ocurriría esto? Imagina que estás observando un patrón en una alfombra, donde algunas partes son más brillantes y otras más oscuras. Ahora, si miras a gran escala, notarías que esas irregularidades parecen alinearse en una dirección específica, como si estuvieran formando una línea. Esta es precisamente la observación que ha llevado a algunos astrónomos a hablar del eje maligno. Pero, ¿qué implica esto para nuestra comprensión del universo? Una de las teorías que ha surgido es que estas anomalías podrían estar relacionadas con algún fenómeno que aún no entendemos del todo. Tal vez una interacción con otros universos, o incluso una manifestación de la influencia de estructuras a gran escala. Pero, ¿podría ser que la alineación del eje maligno sea simplemente un artefacto de nuestra propia observación? Algunos científicos argumentan que podría ser un efecto de la manera en que medimos y analizamos la radiación cósmica de fondo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es una verdad oculta del cosmos o simplemente un error de cálculo?
la controversia en torno al eje maligno ha llevado a debates apasionados en la comunidad científica. Algunos investigadores creen que esta alineación podría desafiar las teorías actuales sobre cómo se formó el universo y su evolución. ¿Cómo es posible que algo tan sutil y aparentemente insignificante pueda tener implicaciones tan profundas? La respuesta podría estar en la forma en que el universo está estructurado y en cómo se distribuyen las galaxias y la materia a gran escala. Además, el eje maligno plantea preguntas sobre la isotropía del universo. En términos simples, la isotropía se refiere a si el universo es igual en todas direcciones. Si encontramos que hay un eje que se destaca, eso podría significar que hay un sesgo en la forma en que la materia y la energía están distribuidas. Pero, ¿cómo afectaría esto nuestra comprensión de la gravedad y la expansión del universo? El misterio se intensifica cuando consideramos que esta alineación no se encuentra en el corazón de nuestras teorías más aceptadas. Al contrario, parece desafiar las expectativas que tenemos basadas en el modelo estándar de cosmología. A medida que los científicos profundizan en este enigma, se ven obligados a replantear algunas de las premisas fundamentales sobre la naturaleza del cosmos. ¿Estamos ante un nuevo paradigma que podría revolucionar nuestra visión del universo? Los estudios sobre el eje maligno también han llevado a nuevas investigaciones sobre otros fenómenos cósmicos. Por ejemplo, se ha sugerido que este eje podría estar relacionado con la anisotropía en la distribución de las galaxias. ¿Podría ser que el universo esté más entrelazado de lo que pensamos? Esta conexión podría abrir puertas a nuevas teorías que nos ayuden a comprender mejor el tejido del cosmos. A medida que avanzamos en nuestra exploración del eje maligno, es crucial mantener una mente abierta. La ciencia se basa en la observación, la experimentación y la revisión constante de nuestras ideas. ¿Qué nuevas revelaciones nos deparará el futuro? Quizás, al desentrañar los misterios del eje maligno, descubramos pistas sobre la estructura oculta del universo. La búsqueda de respuestas en torno a este enigma también nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en el universo. Si el eje maligno desafía nuestras concepciones, ¿significa eso que la humanidad tiene mucho más por aprender? Tal vez estemos apenas rascando la superficie de lo que realmente está ocurriendo en el vasto cosmos. Por último, es fundamental recordar que, aunque el eje maligno representa un misterio, también es una oportunidad. Una oportunidad para que científicos, filósofos y curiosos del universo se unan en la búsqueda de respuestas. La ciencia es un viaje, y cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca un paso más a desvelar los secretos del universo. Así que, la próxima vez que mires al cielo, pregúntate, ¿qué otros misterios esperan ser descubiertos en las profundidades del cosmos? ¿Qué forma tiene el universo? ¿Es plano, abierto o cerrado? Estas preguntas han desafiado a los científicos y filósofos durante siglos. La geometría del universo no solo es un tema fascinante, sino que también tiene implicaciones profundas sobre nuestra existencia y el destino del cosmos. Cuando hablamos de la geometría del universo, nos referimos a cómo se comporta el espacio a gran escala. Pero, ¿cómo sabemos si el universo es plano, abierto o cerrado? Primero, debemos entender qué significan estos términos. Un universo plano es aquel que, si trazáramos líneas paralelas, éstas nunca se cruzarían. En un universo abierto, el espacio se curva hacia afuera, como un hiperboloide, lo que significa que nuestras líneas paralelas eventualmente se separarán. Por otro lado, un universo cerrado se comporta como la superficie de una esfera. Aquí, las líneas paralelas se curvan y eventualmente se encuentran. Estas configuraciones tienen efectos en la forma en que la luz se propaga y cómo se distribuye la materia. La observación de la radiación cósmica de fondo, que es el eco del Big Bang, nos ha proporcionado pistas valiosas sobre la geometría del universo. Sin embargo, los datos aún son inconclusos. Algunos estudios sugieren que el universo es casi plano, mientras que otros indican que podría tener una curvatura leve. ¿Por qué es esto tan importante? La respuesta radica en cómo estas formas afectan la expansión del universo. Si es plano, la expansión se detendría en un tiempo infinito. Si es cerrado, podría colapsar sobre sí mismo, y si es abierto, podría expandirse para siempre. A medida que los astrónomos han mejorado sus herramientas y técnicas, se han realizado observaciones más precisas. Pero,
¿qué pasa si el universo no se comporta según nuestras expectativas? La teoría de la relatividad de Einstein nos enseñó que la gravedad puede curvar el espacio. Esto significa que, aunque el universo parezca plano a gran escala, podría tener una curvatura que no hemos detectado. Las mediciones de la geometría del cosmos son como intentar leer un libro en la oscuridad. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. En el fondo de esta búsqueda hay un misterio más profundo. ¿Por qué es la geometría del universo como es? La respuesta puede estar relacionada con la energía oscura, esa misteriosa fuerza que parece estar acelerando la expansión del universo. Pero, ¿podría la energía oscura también estar influyendo en la forma del universo? Esta posibilidad nos lleva a considerar cómo cada componente del universo interactúa entre sí. La cosmología moderna ha revelado que la materia visible representa solo una pequeña fracción de la masa total del universo. La mayor parte está compuesta de materia oscura y energía oscura, dos conceptos que desafían nuestra comprensión. Si la materia oscura y la energía oscura son realidades tan predominantes, ¿podrían estar influyendo en la geometría del universo de maneras que aún no entendemos? Los modelos matemáticos también juegan un papel crucial. Para entender la forma del universo, los científicos utilizan ecuaciones complejas que describen cómo la materia y la energía interactúan. Pero, ¿qué sucede si esos modelos están incompletos? ¿Y si hay factores que no hemos considerado? Cada nueva observación puede cambiar la forma en que vemos el cosmos, y esto es lo que hace que la cosmología sea un campo tan dinámico. Por otro lado, hay teorías que sugieren que el universo podría ser un fractal, una estructura que se repite a diferentes escalas. Si esta idea es cierta, la geometría del universo podría ser más compleja de lo que imaginamos. Esto podría significar que, en lugar de una forma simple, el universo tiene una estructura intrincada que se extiende más allá de nuestra comprensión actual. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda de respuestas, nos encontramos con más preguntas. ¿Es posible que el universo sea diferente en diferentes regiones? ¿Podría haber áreas en las que las leyes de la física no se apliquen de la misma manera? Estas son las preguntas que nos llevan a pensar más allá de las limitaciones de nuestras teorías actuales. La geometría del universo no solo es una cuestión matemática, también tiene implicaciones filosóficas. ¿Qué significa para nosotros, como seres humanos, vivir en un universo que podría ser un lugar tan extraño y complicado? A medida que exploramos estas ideas, comenzamos a ver que el cosmos es más que solo un fondo para nuestras vidas. Es un vasto escenario lleno de secretos que aún estamos tratando de desentrañar. A medida que la tecnología avanza, se nos presentan nuevas oportunidades para observar y medir el universo. Telescopios más potentes y misiones espaciales nos permitirán profundizar en estos misterios. Quizás en un futuro no muy lejano, responderemos a la pregunta de la geometría del universo y, con ello, obtendremos una mejor comprensión de nuestro lugar en él. Finalmente, al contemplar la forma del universo, nos encontramos a nosotros mismos en un mar de incertidumbre. La búsqueda de respuestas puede ser frustrante, pero también es lo que nos motiva a seguir explorando. La geometría del universo es solo un aspecto de un conjunto de misterios que nos empujan a cuestionar, a descubrir y, sobre todo, a maravillarnos ante la grandeza de lo desconocido. La conexión entre la gravedad y la mecánica cuántica es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. ¿Por qué estas dos grandes teorías, que han revolucionado nuestra comprensión del universo, parecen estar tan desconectadas? Para empezar, la gravedad, descrita por la teoría de la relatividad de Einstein, nos habla de cómo los objetos masivos, como los planetas y las estrellas, se atraen entre sí. Por otro lado, la mecánica cuántica se ocupa del comportamiento de las partículas subatómicas, donde las reglas son radicalmente diferentes. ¿Cómo es posible que dos descripciones tan distintas puedan coexistir en el mismo universo? Al considerar el universo a gran escala, la gravedad domina. Vemos cómo las galaxias se agrupan en cúmulos y cómo las fuerzas gravitacionales moldean la estructura del cosmos. Sin embargo, cuando nos adentramos en el mundo de lo infinitamente pequeño, las cosas cambian drásticamente. Las partículas parecen comportarse de maneras extrañas y aleatorias. ¿Qué pasa con la gravedad en este mundo cuántico? La respuesta no es sencilla y ha llevado a los científicos a explorar nuevas fronteras en la física.
Un dilema fascinante surge cuando intentamos pensar en situaciones extremas, como los agujeros negros. En el corazón de un agujero negro, se cree que la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Pero, ¿qué ocurre con las leyes de la mecánica cuántica en este entorno extremo? Los físicos han estado intentando reconciliar estas dos teorías durante décadas y hasta ahora no han encontrado una respuesta satisfactoria. ¿Podría ser que estemos ante un nuevo paradigma que aún no hemos descubierto? Una posible solución a este enigma es la teoría de cuerdas. Esta teoría sugiere que las partículas no son simplemente puntos, sino que son pequeñas cuerdas vibrantes. Dependiendo de cómo vibren, estas cuerdas podrían representar diferentes partículas. Pero, ¿cómo encaja esto con la gravedad? En la teoría de cuerdas, la gravedad se manifiesta a través de vibraciones en dimensiones adicionales que no podemos ver. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del espacio y el tiempo? Las dimensiones adicionales son un concepto intrigante. Si realmente existen, ¿podrían ser la clave para unir la gravedad con la mecánica cuántica? Imagínate un universo en el que hay más dimensiones que las 3 que conocemos. En este escenario, podría haber formas de interacción entre las partículas que aún no hemos podido observar. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuántas dimensiones podrían existir y cómo podríamos detectarlas? A medida que profundizamos en estas cuestiones, es esencial considerar el papel de los experimentos. Muchos físicos están intentando probar estas teorías a través de colisionadores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones. Al hacer chocar partículas a velocidades cercanas a la de la luz, los científicos esperan descubrir pruebas de dimensiones adicionales o incluso de nuevas partículas que podrían revelar cómo se relacionan la gravedad y la mecánica cuántica. Pero, ¿hasta dónde llegarán estos experimentos para responder a las preguntas más profundas del universo? A menudo se plantea la idea de que la gravedad es una fuerza débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, su influencia es innegable. ¿Por qué, entonces, es tan difícil incorporar la gravedad en el marco de la mecánica cuántica? Una teoría que podría ofrecer una respuesta es la gravedad cuántica de bucles, que presenta un enfoque diferente al intentar unir estas dos realidades. Esta teoría sugiere que el espacio mismo tiene una estructura discreta, compuesta por pequeños bucles de espacio. Esto podría cambiar radicalmente nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Pero, ¿es esta la respuesta definitiva a la pregunta que tanto nos intriga? A medida que los científicos continúan explorando, también nos enfrentamos a otros dilemas. La energía oscura, que parece estar acelerando la expansión del universo, plantea más preguntas sobre la relación entre la gravedad y la mecánica cuántica. ¿Podría la energía oscura estar relacionada con estos fenómenos cuánticos que aún no comprendemos por completo? La respuesta a esta pregunta podría abrir nuevas puertas en nuestra comprensión del cosmos. Reflexionando sobre todo esto, uno no puede evitar sentir una mezcla de asombro y curiosidad. La búsqueda de una teoría unificada que explique la gravedad y la mecánica cuántica es un viaje que ha capturado la imaginación de muchos. Los grandes pensadores de la física moderna están dedicados a esta causa, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar estos misterios. La conexión entre la gravedad y la mecánica cuántica no solo es un desafío científico, también es un reflejo de nuestra propia búsqueda de conocimiento. Cada nuevo descubrimiento nos invita a replantear lo que creemos saber sobre el universo. ¿Qué nuevas sorpresas nos deparará la ciencia en el futuro? Quizás solo el tiempo y la dedicación de las mentes brillantes en este campo lo dirán. Así que, mientras seguimos indagando en estos misterios cósmicos, es crucial recordar que la curiosidad es uno de los motores más poderosos de la humanidad. En este camino hacia la comprensión, cada pregunta que surge abre la puerta a nuevas posibilidades y descubrimientos. ¿Estamos listos para enfrentar los enigmas que aún quedan por resolver? La aventura apenas comienza. La energía del vacío es un concepto fascinante que desafía nuestra comprensión del universo. Pero, ¿qué es exactamente la energía del vacío? Para entenderlo, debemos pensar en el espacio que nos rodea. A menudo imaginamos el vacío como un lugar desprovisto de materia, donde no hay nada. Sin embargo, la física moderna nos dice que este vacío no es tan vacío como parece. En realidad, está lleno de energía.
aunque no de la forma en que estamos acostumbrados a pensar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el universo se está expandiendo? Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que la gravedad era la fuerza predominante en el cosmos, atrayendo a las galaxias entre sí. Sin embargo, en 1998, un descubrimiento sorprendente cambió todo. La expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera. ¿Qué podría estar causando esta aceleración? La respuesta podría estar en la energía del vacío. Ahora, ¿cómo puede algo tan etéreo como la energía del vacío tener un impacto tan profundo en la estructura del universo? La clave radica en el concepto de energía oscura. Se cree que la energía del vacío es una forma de energía oscura que impulsa la expansión acelerada del universo. Pero, ¿qué significa esto? Significa que, aunque no podemos ver esta energía, su efecto es muy real y observable. Pongamos esto en perspectiva. Imagina que el universo es como un globo. Cuando inflas un globo, se expande. La energía del vacío actúa como el aire que infla ese globo, empujando las galaxias cada vez más lejos unas de otras. Pero, ¿es posible que el vacío y la energía oscura sean solo el comienzo de una comprensión más profunda de la naturaleza del espacio y el tiempo? Tal vez lo sean. Los científicos han intentado medir la energía del vacío de diferentes maneras. Una de las herramientas que utilizan es la teoría cuántica de campos, que sugiere que el vacío está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Estas partículas no son visibles, pero su existencia sugiere que incluso en el vacío hay actividad. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la materia y la energía? Además, la energía del vacío plantea preguntas fascinantes sobre la creación del universo. Si el vacío está lleno de energía, ¿podría esta energía ser responsable del Big Bang? Algunos científicos han propuesto que una fluctuación en la energía del vacío podría haber desencadenado la explosión que dio origen a nuestro universo. Pero esta idea sigue siendo altamente especulativa y está lejos de ser probada. Por otro lado, también está el enigma de cómo la energía del vacío está relacionada con la gravedad. La gravedad es la fuerza que mantiene todo unido. Pero si el vacío tiene tanta energía, ¿por qué no la sentimos en el día a día? Aquí es donde la física se vuelve aún más intrigante. La relación entre la energía del vacío y la gravedad es un rompecabezas que los científicos aún están tratando de resolver. Piensa en esto. Si la energía del vacío realmente tiene un papel en la aceleración del universo, podría ser que también influya en la formación de estructuras cósmicas como galaxias y cúmulos de galaxias. Imaginar un universo donde la energía del vacío juega un papel central en la formación y evolución de la materia es tanto emocionante como desconcertante. No obstante, hay un desafío al que se enfrentan los investigadores: la discrepancia entre lo que predicen las teorías y lo que observamos. Las estimaciones de la densidad de energía del vacío son enormemente mayores que lo que se ha medido. Esta desconexión se conoce como el problema de la constante cosmológica. ¿Por qué hay tanta energía en el vacío y por qué no la vemos? Estas preguntas son fundamentales en el estudio de la cosmología. La energía del vacío también nos lleva a considerar el destino final del universo. Si la expansión acelerada continúa, ¿qué pasará con el cosmos en miles de millones de años? Algunas teorías sugieren que el universo podría terminar en un Big Freeze, donde todo se aleja tanto que las galaxias se extinguen y el cosmos se vuelve oscuro y frío. ¿Es este el destino inevitable de nuestro universo? A medida que los científicos continúan explorando estos misterios, es importante recordar que cada respuesta genera nuevas preguntas. La energía del vacío es solo un capítulo en una historia mucho más grande sobre la naturaleza del universo. A medida que avanzamos en nuestra comprensión, nos acercamos a desentrañar los secretos que han permanecido ocultos durante milenios. En última instancia, la energía del vacío nos recuerda que el universo está lleno de sorpresas y misterios. Cada descubrimiento nos acerca un paso más a desvelar la complejidad del cosmos, y aunque aún queda mucho por entender, la búsqueda de respuestas es lo que impulsa a la ciencia hacia adelante. ¿Qué otros secretos nos deparará el universo? Solo el tiempo lo dirá. ¿Alguna vez te has preguntado si nuestro universo es el único que existe?
La idea de que podríamos ser solo un pequeño fragmento de una infinitud de universos es, sin lugar a dudas, una de las más fascinantes y desafiantes en la cosmología moderna. Imagina un vasto multiverso donde cada universo tiene su propia realidad, sus propias leyes físicas y tal vez incluso sus propias versiones de nosotros mismos. Pero, ¿cómo llegamos a esta sorprendente conclusión? La teoría del multiverso no es ciencia ficción, sino una posibilidad que surge de la física teórica. En el corazón de esta idea se encuentran las implicaciones de la mecánica cuántica y la inflación cósmica. Cuando los científicos estudian las fluctuaciones cuánticas, se dan cuenta de que podrían dar lugar a universos múltiples. Estas pequeñas variaciones en el vacío podrían ser responsables de la creación de universos enteros, cada uno con sus propias características únicas. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Considera esto. Si cada decisión que tomamos crea un universo diferente, ¿significa que existen versiones de nosotros que han tomado caminos completamente distintos? En un universo, podrías haber elegido estudiar física en lugar de biología, y en otro, tal vez nunca te hubieras levantado de la cama. Esta idea de múltiples realidades es intrigante, pero también plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos probar la existencia de estos universos paralelos? La respuesta no es sencilla. A diferencia de un experimento en un laboratorio, los universos que podrían existir más allá del nuestro son inherentemente inalcanzables. Esto nos lleva a una paradoja. Podemos teorizar sobre ellos, pero no podemos observarlos directamente. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la ciencia misma? ¿Es suficiente con que una idea sea intrigante para que la consideremos válida? Más allá de la teoría, hay también implicaciones filosóficas. Si vivimos en un multiverso, la noción de libre albedrío se complica. Si cada elección genera un nuevo universo, ¿somos realmente responsables de nuestras acciones? ¿O somos simplemente actores en un escenario donde cada posible desenlace ya se ha representado en algún lugar? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el significado de la existencia y nuestra propia identidad. Adentrándonos un poco más en este concepto, pensemos en los diferentes tipos de universos que podrían coexistir. Algunos podrían ser casi idénticos al nuestro, mientras que otros podrían ser radicalmente diferentes. Podría haber universos donde las leyes de la física son completamente distintas, donde la gravedad no actúa como la conocemos, o donde el tiempo fluye en direcciones opuestas. ¿Te imaginas cómo sería un universo así? El modelo del multiverso también encuentra apoyo en la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Esta interpretación sugiere que cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se divide en múltiples ramas, creando realidades paralelas. Así, cada evento cuántico podría dar lugar a una serie de universos, cada uno experimentando una versión diferente de la realidad. Sin embargo, aunque esta idea es fascinante, también es profundamente desconcertante. A medida que exploramos el multiverso, nos encontramos con otro desafío: la falta de evidencia empírica. Muchos científicos abogan por la teoría del multiverso, pero otros son escépticos. Argumentan que, sin pruebas directas, no podemos considerar esta idea como una verdadera teoría científica. Pero, ¿qué pasa con las teorías que, en su momento, parecían inalcanzables? La historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que las ideas más locas eventualmente fueron confirmadas. Y aquí surge una cuestión trascendental. ¿La ciencia debe limitarse a lo que podemos observar? ¿O hay espacio para teorías que, aunque no puedan ser probadas, expanden nuestra comprensión del universo? Es un debate apasionante que continúa en el ámbito académico y filosófico. Cuanto más profundizamos en los misterios del cosmos, más nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos. El concepto del multiverso también plantea cuestiones sobre nuestro lugar en el cosmos. Si hay infinitos universos, ¿cuál es el significado de nuestra existencia en uno tan particular? Tal vez el hecho de que seamos conscientes de nuestro universo sea lo que nos da un sentido de unicidad, incluso si hay otros donde la vida nunca se desarrolló. Sin embargo, la mera posibilidad de que existan otros mundos nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado. Mientras reflexionamos sobre estas ideas, es crucial recordar que la búsqueda de respuestas es lo que impulsa a la ciencia. Nos motiva a explorar, cuestionar y descubrir.
La noción de un multiverso nos desafía a pensar más allá de nuestras limitaciones actuales y a imaginar lo que podría haber más allá de lo que conocemos. En última instancia, tal vez el mayor misterio no sea si hay otros universos, sino cómo estas ideas transforman nuestra comprensión de la realidad. Así que, mientras continuamos nuestra exploración del cosmos, mantengamos la mente abierta. La posibilidad del multiverso nos ofrece una ventana a lo desconocido y nos recuerda que el universo es más vasto y misterioso de lo que podemos comprender. Y aunque tal vez nunca lleguemos a ver estos otros universos, la mera idea de que podrían existir nos inspira a seguir buscando, preguntando y soñando. Los agujeros blancos son uno de esos conceptos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, pero en realidad son un enigma fascinante en el campo de la cosmología. ¿Qué son? Imagina un agujero negro. Ese misterioso objeto en el espacio que absorbe todo lo que se acerca a él, incluso la luz. Ahora, imagina su opuesto, un agujero blanco. Este sería un lugar donde la materia y la energía no podrían entrar, sino que al contrario, todo lo que hay en su interior se expulsaría al espacio. Pero, ¿cómo es posible que algo así exista en el universo? La idea de los agujeros blancos surge de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que nos ofrecen una visión profunda de la gravedad y la estructura del espacio-tiempo. Sin embargo, hasta ahora, no hemos encontrado evidencia concreta de su existencia. ¿Podrían ser simplemente una ilusión matemática? ¿O hay algo más detrás de este fenómeno? Los científicos continúan explorando esta posibilidad, buscando pistas en el cosmos que puedan arrojar luz sobre estos misteriosos objetos. Una pregunta intrigante es, ¿de dónde proviene la materia que expulsa un agujero blanco? Es un dilema. Si consideramos que un agujero blanco es el resultado de un agujero negro, podríamos imaginar que es un tipo de salida para la materia que ha sido absorbida. Pero eso plantea otra cuestión. ¿Cómo se conecta un agujero negro con un agujero blanco? Algunas teorías sugieren que podrían estar relacionados a través de un túnel de gusano, una especie de atajo en el espacio-tiempo. Pero, ¿realmente es posible que estos túneles existan y que conecten universos o diferentes regiones del mismo universo? La noción de que un agujero blanco podría expulsar materia a velocidades extremas también es fascinante. Si esto fuera cierto, ¿podría ser una fuente de nueva materia en el universo? Imagina un lugar en el cosmos donde las galaxias se forman a partir de la materia que es arrojada por un agujero blanco. Esto podría explicar algunas de las estructuras misteriosas que observamos en el espacio. Pero aún no hay respuestas definitivas. Un aspecto intrigante es que, si los agujeros blancos existen, ¿significa esto que el universo tiene espacio para más de un agujero negro y uno blanco? Podría haber múltiples pares en el cosmos, cada uno alimentando y expulsando materia en un ciclo interminable. Pero, ¿qué pasaría si un agujero negro y un agujero blanco se encontraran? ¿Sería un evento cataclísmico o habría algún tipo de interacción que podríamos prever? La idea de que un agujero blanco podría ser visible desde la Tierra también es un tema de discusión. Si existieran, ¿cómo podríamos detectarlos? A diferencia de los agujeros negros, que son prácticamente invisibles, un agujero blanco debería brillar con una luz intensa al expulsar materia y energía. Sin embargo, la dificultad radica en que no hemos observado ninguno hasta ahora. Es posible que estén ocultos en rincones del universo, demasiado lejos para que nuestros telescopios los detecten. Otra cuestión interesante es el papel de los agujeros blancos en la teoría del multiverso. Si hay infinitos universos, ¿podrían existir agujeros blancos en otros universos que interactúan con el nuestro? Esto abriría un nuevo campo de especulación sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, sugiriendo que la materia podría viajar entre universos a través de estos fenómenos. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la física, la pregunta persiste: ¿son los agujeros blancos simplemente entidades teóricas o hay evidencia que respalde su existencia en la realidad? Los científicos están trabajando en experimentos y observaciones para intentar descifrar este misterio. La exploración de los agujeros blancos no solo podría ayudarnos a comprender mejor la naturaleza del universo, sino también a desentrañar los secretos que nos han eludido durante siglos.
podríamos preguntarnos si los agujeros blancos tienen algún impacto en nuestra comprensión de la materia oscura y la energía oscura. Si estos fenómenos están, de alguna manera, conectados, podríamos abrir la puerta a nuevas teorías que expliquen lo que compone la mayor parte del universo. Después de todo, gran parte de lo que sabemos sobre el cosmos proviene de la observación de lo que no podemos ver directamente. El estudio de los agujeros blancos también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. Si un agujero blanco expulsa materia, eso sugiere que el tiempo podría fluir de manera diferente en su interior. ¿Cómo afectaría esto a nuestra comprensión del tiempo como una línea recta, en la que el pasado, presente y futuro están claramente definidos? Esta pregunta desafía nuestra intuición y nos invita a pensar en el tiempo de maneras nuevas y emocionantes. A medida que la ciencia avanza, las teorías sobre los agujeros blancos podrían evolucionar. Tal vez, en algún momento, se conviertan en un tema común en la cosmología, igual que los agujeros negros hoy en día. La exploración del universo nos está llevando a lugares inesperados, y los agujeros blancos podrían ser solo uno de los muchos misterios que aún nos quedan por resolver. En resumen, los agujeros blancos representan un desafío fascinante para nuestra comprensión del cosmos. Aunque todavía son un misterio, su existencia podría ofrecer respuestas a preguntas más amplias sobre la naturaleza del universo, la materia y la energía. A medida que continuamos nuestra búsqueda de conocimiento, es probable que la cosmología nos sorprenda con descubrimientos que cambien nuestra forma de ver el universo. ¿Quién sabe qué otros secretos se esconden en la vasta oscuridad del espacio? ¿Qué son las fluctuaciones cuánticas primordiales y por qué son tan fascinantes? Para entender este enigma, debemos viajar hasta los albores del universo, cuando todo lo que conocemos estaba concentrado en un estado extremadamente caliente y denso. En ese momento, las leyes de la física que conocemos hoy aún estaban en formación, y las condiciones eran tan extremas que las partículas se comportaban de maneras que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Las fluctuaciones cuánticas son pequeñas variaciones en la energía que ocurren en el vacío cuántico. Pero, ¿qué significa esto realmente? Imagina que el vacío, lejos de ser un espacio vacío, está lleno de energía que aparece y desaparece en un parpadeo. Durante los primeros instantes después del Big Bang, estas fluctuaciones fueron como pequeñas burbujas de energía que surgían y luego se desvanecían, creando un paisaje caótico en el que se formaron las primeras semillas de lo que eventualmente se convertiría en galaxias. Una pregunta intrigante es, ¿cómo es posible que estas diminutas fluctuaciones tengan un impacto tan colosal en la formación del universo? Aunque parecen insignificantes a nivel microscópico, estas pequeñas perturbaciones se amplificaron durante la expansión acelerada del universo. Así, lo que comenzó como variaciones casi imperceptibles se convirtieron en las diferencias que dieron forma a la estructura a gran escala del cosmos que conocemos hoy. Nos encontramos ante un verdadero dilema. ¿Cómo se tradujeron estas fluctuaciones cuánticas en la inmensidad de galaxias, cúmulos y vacíos en el universo? La respuesta radica en un fenómeno llamado inflación cósmica, un periodo de expansión extremadamente rápida que ocurrió justo después del Big Bang. Durante esta fase, las fluctuaciones cuánticas se convirtieron en irregularidades en la densidad del espacio, las cuales fueron el sembrado que permitió la formación de la materia y, finalmente, de las galaxias. Pensemos por un momento en lo que esto significa para nuestra comprensión del universo. Si estas minúsculas fluctuaciones fueron responsables de la creación de todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no es asombroso pensar que, en un sentido, somos el resultado de eventos que ocurrieron a nivel cuántico? Cada estrella, cada planeta, incluso nosotros mismos, somos el eco de aquellas primeras variaciones de energía, pero la historia no termina aquí. La investigación sobre las fluctuaciones cuánticas primordiales también nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Si el vacío está lleno de energía que puede manifestarse como partículas, ¿qué más podría haber en ese vasto espacio que aún no entendemos? La física cuántica sugiere que la realidad es mucho más compleja y sorprendente de lo que se presenta a simple vista. Ahora bien, ¿qué sucede con las observaciones que hacemos hoy en día?
Los científicos han desarrollado tecnologías avanzadas para estudiar el fondo cósmico de microondas, una radiación que es un remanente del Big Bang. Al analizar las pequeñas variaciones en esta radiación, pueden rastrear las huellas de esas fluctuaciones cuánticas primordiales. Esto nos ofrece un vistazo al pasado del universo, revelando detalles sobre su composición y evolución. Pero aquí viene una pregunta crucial. ¿Podría haber más que solo estas fluctuaciones que dieron forma a nuestro universo? La idea de un multiverso, donde existen múltiples universos con diferentes propiedades, se convierte en una posibilidad intrigante. Si las fluctuaciones cuánticas pueden dar lugar a un universo, ¿podrían también ser responsables de la creación de infinitos otros? Mientras exploramos estas preguntas, nos enfrentamos a un misterio aún mayor: la falta de una teoría unificada que explique cómo funciona todo esto. La gravedad, que domina las escalas más grandes del universo, y la mecánica cuántica, que describe lo extremadamente pequeño, aún no se han reconciliado. Esto significa que todavía hay mucho por descubrir y entender sobre cómo se interrelacionan estos fenómenos. Imagina por un momento un universo donde las reglas son diferentes, donde las fluctuaciones cuánticas podrían manifestarse de maneras que no hemos imaginado. ¿Qué tipo de realidades podrían existir en esos universos alternativos? La cosmología se encuentra en la frontera de la ciencia y la filosofía, empujándonos a reexaminar nuestra comprensión del ser y de lo que significa existir. A medida que avanzamos en nuestra exploración de las fluctuaciones cuánticas primordiales, se hace evidente que estamos solo al principio de un emocionante viaje de descubrimiento. Cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas y nos recuerda lo poco que realmente sabemos sobre el universo. Con cada avance en la investigación, se abren nuevas puertas a la curiosidad, y el cosmos sigue siendo un misterio profundo y cautivador. En resumen, las fluctuaciones cuánticas primordiales son un recordatorio de que el universo es un lugar de maravillas y sorpresas. Desde el caos de su nacimiento hasta la formación de estructuras complejas, cada aspecto de nuestro cosmos está entrelazado con las leyes de la física cuántica. A medida que continuamos explorando estos misterios, podemos encontrar no solo respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino también un sentido de conexión con el vasto y enigmático universo que habitamos. La radiación cósmica de fondo, un eco del pasado que se encuentra en cada rincón del universo, nos ofrece un vistazo fascinante a los momentos más tempranos de la existencia. Pero, ¿qué es exactamente esta radiación, y por qué es tan crucial para nuestros intentos de entender el cosmos? La respuesta se encuentra en la historia misma del Big Bang, cuando el universo comenzó a expandirse y enfriarse, permitiendo la formación de los primeros átomos. En ese momento, la luz comenzó a viajar libremente a través del espacio. Y esa luz, que ahora ha viajado miles de millones de años, se ha convertido en la radiación cósmica de fondo que detectamos hoy. Sin embargo, no es solo una luz uniforme, está salpicada de manchas y variaciones sutiles que podrían contener secretos invaluables. ¿Por qué están allí estas variaciones? Estas pequeñas fluctuaciones en la temperatura de la radiación son como huellas digitales del universo primordial, revelando información sobre la distribución de materia y energía en sus primeros instantes. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas huellas sobre el nacimiento y la evolución del cosmos? Algunas de estas anomalías han desconcertado a los científicos. Por ejemplo, se han detectado patrones que parecen desafiarnos a mirar más allá de lo que conocemos. ¿Podrían estas irregularidades ser indicios de fenómenos aún desconocidos? La respuesta podría abrir nuevas puertas a la comprensión de la física misma. Es como si el universo nos estuviera susurrando secretos que aún no hemos aprendido a interpretar. Las teorías actuales sugieren que estas fluctuaciones podrían estar relacionadas con la inflación cósmica, un período de expansión extremadamente rápida que ocurrió poco después del Big Bang. Pero, ¿cómo sabemos que estas pequeñas variaciones son en realidad el resultado de la inflación? Los modelos matemáticos y las simulaciones han sido herramientas fundamentales para desentrañar este enigma, pero aún queda mucho por descubrir. Mientras exploramos la radiación cósmica de fondo, surge otra pregunta intrigante. ¿Qué nos dice sobre la forma y la estructura del universo?
Las mediciones precisas de estas anomalías han permitido a los científicos construir mapas del cosmos que revelan la distribución de galaxias y cúmulos galácticos. Pero, ¿podría haber algo más detrás de estas estructuras? ¿Podrían las anomalías estar vinculadas a la existencia de materia oscura o incluso a dimensiones adicionales? A medida que profundizamos en este tema, es esencial considerar cómo la radiación cósmica de fondo ha sido un baluarte en la batalla por entender la naturaleza del universo. Desde su descubrimiento en 1956 ha proporcionado una base sólida para la cosmología moderna. Pero incluso con su importancia, cada nuevo hallazgo trae consigo más preguntas que respuestas. ¿Estamos realmente cerca de comprender el origen del universo o simplemente hemos arañado la superficie de un misterio mucho más profundo? Los científicos han utilizado telescopios y satélites para estudiar la radiación cósmica de fondo con una precisión sin precedentes. La misión Planck, por ejemplo, ha brindado mapas detallados que revelan el universo en toda su complejidad. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las anomalías siguen desafiando nuestras expectativas. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la física? ¿Estamos siendo testigos de un universo que no encaja en nuestros modelos actuales? Es fascinante pensar que, al observar la radiación cósmica de fondo, estamos en esencia mirando hacia atrás en el tiempo, a una época en la que el universo era un lugar totalmente diferente. Pero, ¿qué pasará cuando finalmente descifremos todos los secretos que esconde? La posibilidad de descubrir nuevas leyes de la física o de entender la naturaleza de la materia oscura es emocionante. Sin embargo, también nos lleva a reflexionar sobre la humildad que debemos tener ante la inmensidad de lo desconocido. La radiación cósmica de fondo es más que un simple remanente del Big Bang. Es un recordatorio de que nuestra búsqueda de conocimiento nunca termina. Con cada descubrimiento, nos enfrentamos a más preguntas que nos impulsan a seguir explorando. ¿Qué otros secretos guarda el universo? ¿Qué más podemos aprender de este eco lejano que resuena en cada rincón del cosmos? A medida que continuamos nuestra exploración, es fundamental recordar que cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas. La radiación cósmica de fondo no solo es un testimonio del pasado, sino también una invitación a seguir indagando, a seguir cuestionando. Al final, el verdadero misterio del universo puede no ser solo lo que hemos descubierto, sino también lo que aún está por venir. Así, al cerrar este capítulo sobre la radiación cósmica de fondo, nos quedamos con la certeza de que el universo sigue siendo un vasto océano de enigmas. Cada pequeño descubrimiento es como una gota en ese océano. Y mientras más profundizamos, más nos damos cuenta de que hay mucho más por explorar. Este viaje de descubrimiento es lo que hace que la cosmología sea una de las aventuras más emocionantes de la ciencia. Y así, con cada pregunta que hacemos, nos acercamos un poco más a entender nuestra existencia en este vasto y misterioso universo. La radiación cósmica de fondo es solo uno de los muchos misterios que nos esperan. Y con cada paso que damos, se abren nuevas puertas hacia el conocimiento. La búsqueda nunca termina, y eso es lo que lo hace tan apasionante. ¿Cómo es posible que el universo, que en sus primeros momentos era solo un mar de partículas calientes y densas, haya evolucionado hasta convertirse en la vasta y compleja red de galaxias que observamos hoy? Este es un misterio apasionante que nos lleva a explorar el origen de la estructura cósmica. ¿Qué sucedió en esos primeros instantes tras el Big Bang que permitió que la materia se agrupase y formase las galaxias, estrellas y planetas que conocemos? Para entenderlo, necesitamos retroceder en el tiempo, a una época en la que el universo estaba en un estado de plasma homogéneo, donde todo estaba uniformemente distribuido. Pero, ¿cómo es que de esa uniformidad surgieron las estructuras tan diversas que vemos ahora? La respuesta parece estar en las pequeñas fluctuaciones que ocurrieron durante la expansión inicial del universo. ¿Qué eran esas fluctuaciones? Eran leves variaciones en la densidad de la materia que, aunque minúsculas, fueron cruciales para el desarrollo de todo lo que conocemos. Imagina que esas fluctuaciones son como pequeñas burbujas en un mar en calma. Aunque el mar parece tranquilo, en su interior hay movimiento. Cuando el universo comenzó a expandirse, esas burbujas de mayor densidad empezaron a atraer más materia hacia ellas gracias a la gravedad. Pero,
¿por qué estas pequeñas diferencias en densidad fueron suficientes para dar lugar a estructuras tan grandes como las galaxias? La gravedad, una fuerza fundamental, juega un papel crucial en este proceso. Cuanto más densa era una región, más fuerte era su atracción gravitatoria, lo que provocó que más materia se acumulase en esos puntos, a medida que las regiones más densas comenzaron a atraer más materia. Se formaron las primeras galaxias. Pero, ¿cómo sabemos que esto es lo que sucedió en la realidad? La clave está en la observación de la radiación cósmica de fondo, que es el eco del Big Bang. Esta radiación nos proporciona una instantánea del universo cuando tenía solo 300.000 años, y revela patrones que indican cómo se distribuyó la materia en sus primeros momentos. Estos patrones coinciden con las teorías sobre las fluctuaciones cuánticas que ocurrieron en el universo temprano. Sin embargo, no todo es simple y claro. Existen preguntas intrigantes que aún no hemos podido responder completamente. Por ejemplo, ¿por qué algunas regiones del espacio están tan vacías mientras que otras están repletas de galaxias? Estos vacíos cósmicos parecen desafiarnos a entender la distribución de la materia de una manera más profunda. La forma en que estas estructuras se formaron y evolucionaron es un rompecabezas que los cosmólogos han estado intentando resolver durante décadas. Al estudiar la estructura del universo, también nos encontramos con otro misterio fascinante, la relación entre la materia visible y la materia oscura. ¿Por qué no podemos ver la mayor parte de la materia en el universo? La materia oscura, que se cree que compone aproximadamente el 95% del contenido del universo, no emite luz y es prácticamente invisible. Sin embargo, su influencia gravitacional es evidente en la forma en que las galaxias se mueven y se agrupan. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que el universo se desarrolló? Además, el estudio de la estructura cósmica nos lleva a preguntarnos sobre el futuro del universo. Si la materia oscura y la energía oscura continúan dominando, ¿qué tipo de estructuras veremos en miles de millones de años? ¿Se seguirán formando galaxias o el universo se expandirá hasta el punto en que las galaxias se alejarán unas de otras? La evolución de la estructura cósmica está intrínsecamente ligada a las fuerzas que dominan el universo en la actualidad. Y mientras los astrónomos continúan observando y recopilando datos, surge otra pregunta intrigante. ¿Podría haber otras formas de vida en otros rincones del universo, en esas regiones que parecen vacías? La búsqueda de vida más allá de nuestro planeta está profundamente conectada con la comprensión de cómo se formó la estructura cósmica. Si logramos desentrañar los misterios de la evolución del cosmos, podríamos encontrar pistas sobre la existencia de otras civilizaciones. La historia del universo no es solo una crónica de lo que fue, sino también un relato de lo que podría ser. La forma en que la materia se organizó y agrupó no es un proceso final, sino un continuo. Las galaxias siguen chocando y fusionándose, creando nuevas estrellas y sistemas solares. Este dinamismo nos recuerda que el universo está en constante cambio, siempre evolucionando. Mientras reflexionamos sobre la espectacularidad de la estructura cósmica, no debemos olvidar que cada descubrimiento nos plantea nuevas preguntas. A medida que profundizamos en el misterio de cómo pasamos de un plasma homogéneo a una red de galaxias, nos damos cuenta de que nuestra curiosidad es el motor que nos impulsa a seguir explorando. Cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas interrogantes, y así la búsqueda del conocimiento continúa. En última instancia, el origen de la estructura cósmica es un recordatorio de cuán interconectados estamos con el universo. Cada estrella, cada galaxia, cada pequeño rincón del cosmos tiene su propia historia y su propio lugar en este vasto tejido del tiempo y el espacio. A medida que seguimos buscando respuestas, también nos encontramos a nosotros mismos en el proceso, comprendiendo mejor no solo nuestro lugar en el universo, sino también la maravilla de la existencia misma. ¿Qué pasaría si te dijera que el universo parece estar hecho a medida para permitir la existencia de la vida? ¿Cómo es posible que las constantes físicas, esas reglas que rigen todo lo que conocemos, estén tan ajustadas que permiten la formación de estrellas, planetas y, en último término, seres vivos? Este es el intrincado misterio del problema del ajuste fino. En el corazón de este enigma, encontramos una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia.
¿Por qué las condiciones de nuestro universo son tan perfectas para la vida tal como la conocemos? Imagina por un momento que las constantes físicas, como la fuerza de gravedad o la carga del electrón, fueran ligeramente diferentes. Si la gravedad fuera un poco más fuerte, las estrellas se habrían quemado mucho más rápido, dejando poco tiempo para que la vida se desarrollara. Por otro lado, si fuera más débil, las estrellas no se habrían formado en absoluto. ¿No es sorprendente que un simple ajuste en una constante pueda cambiar radicalmente el destino del universo? La curiosidad sobre este fenómeno nos lleva a explorar una pregunta aún más profunda. ¿Vivimos en un universo excepcional? La idea de que nuestra existencia es única en el vasto cosmos es cautivadora, pero también problemática. Si el universo tiene una serie de constantes tan perfectamente equilibradas, ¿significa esto que hay algo más en juego? ¿Podría haber otras realidades donde estas constantes son diferentes y donde la vida, tal como la conocemos, no podría existir? Este dilema ha llevado a los científicos a formular la teoría del multiverso, donde nuestro universo es solo uno entre un número infinito de universos, cada uno con sus propias leyes y constantes. Pero, ¿cómo podemos probar algo así? ¿Puede la ciencia realmente abordar preguntas que parecen estar más allá de nuestro alcance? Esta búsqueda de respuestas nos desafía y a menudo nos lleva a un callejón sin salida. En este contexto surge otra pregunta intrigante. ¿Podría el ajuste fino ser el resultado de alguna inteligencia superior? La idea de que un diseñador haya creado el universo con intenciones específicas es un concepto antiguo que ha sido debatido durante siglos. Sin embargo, en el ámbito de la ciencia, esta hipótesis plantea desafíos. ¿Puede la ciencia y la religión coexistir en este misterio? A medida que exploramos más sobre el ajuste fino, nos encontramos con la noción de que tal vez las leyes de la física no sean tan inmutables como pensamos. Algunos investigadores sugieren que podrían existir variaciones en estas constantes que aún no hemos descubierto. ¿Podría ser que nuestra comprensión del universo esté limitada por nuestras propias percepciones y herramientas científicas? El problema del ajuste fino también toca un punto crucial en la filosofía de la ciencia. La idea de la observación. Si estamos aquí para observar el universo, es natural que encontremos un entorno que sea adecuado para la vida. Pero, ¿realmente podemos extrapolar las condiciones de nuestro universo a toda la existencia? Esta reflexión nos lleva a considerar la naturaleza de la realidad misma. Un aspecto fascinante del ajuste fino es cómo se manifiesta en la física cuántica. Algunas teorías sugieren que a niveles subatómicos, las constantes físicas pueden fluctuar. Si esto es cierto, ¿podría haber un mecanismo que explique por qué las constantes en nuestro universo están tan finamente ajustadas? La física cuántica, con su naturaleza extraña y casi mágica, podría tener la clave para desentrañar este misterio. Mientras exploramos estas ideas, encontramos que el problema del ajuste fino no solo es un rompecabezas científico, sino un espejo de nuestra propia existencia. Nos invita a preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos y el significado de la vida. ¿Estamos aquí por casualidad? ¿O hay un propósito más grande detrás de nuestra existencia? En este sentido, cada descubrimiento que hacemos sobre el universo nos lleva a nuevas preguntas. La ciencia es un viaje interminable, donde cada respuesta nos abre la puerta a un nuevo conjunto de misterios. Y aunque el problema del ajuste fino podría no tener una respuesta definitiva en este momento, es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad continúa. A medida que profundizamos en estos misterios, también nos damos cuenta de que el acto de cuestionar es esencial para nuestro crecimiento como individuos y como especie. Nos empuja a investigar, explorar y desafiar lo que creemos saber, y en ese proceso encontramos un sentido de asombro y curiosidad que es fundamental para nuestra humanidad. Entonces, al reflexionar sobre el ajuste fino y su implicación en nuestra existencia, podemos ver que no solo se trata de constantes físicas y teorías complejas. Se trata de nosotros, de nuestra búsqueda de significado y de nuestro deseo de comprender el universo en el que vivimos. Cada pregunta que planteamos nos acerca un poco más a las respuestas que buscamos, y eso es lo que hace que esta aventura sea tan fascinante. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que cada estrella, cada planeta y cada galaxia están conectados de maneras que todavía estamos tratando de entender.
El problema del ajuste fino es solo una de las muchas preguntas que nos invitan a seguir explorando y descubriendo el misterio del cosmos. Y aunque las respuestas pueden ser esquivas, el viaje hacia ellas es lo que realmente importa. ¿Es posible que el universo nos guarde secretos más allá de nuestra comprensión? A lo largo de este fascinante viaje por los misterios de la cosmología, hemos explorado preguntas que han desafiado a los científicos y a los pensadores durante siglos. Pero, al final del día, ¿qué hemos aprendido realmente? ¿Nos hemos acercado a desvelar los secretos del cosmos, o estamos simplemente rascando la superficie de un océano de enigmas? La búsqueda del conocimiento siempre ha sido parte de la naturaleza humana. Desde que miramos al cielo estrellado, hemos sentido una profunda curiosidad por lo que hay más allá. Pero, ¿qué pasa cuando descubrimos que, por cada respuesta, surgen nuevas preguntas? Por ejemplo, al intentar entender la naturaleza de la materia oscura, nos encontramos preguntándonos, ¿qué es realmente esa sustancia que compone la mayor parte del universo, pero que nunca hemos visto? Y, si consideramos la radiación cósmica de fondo, la huella que dejó el Big Bang, nos enfrentamos a otra interrogante intrigante. ¿Qué secretos nos revelan esas manchas y anomalías en el espacio? Tal vez, en su esencia, el universo está tratando de comunicarse con nosotros, pero aún no hemos aprendido su idioma. La paradoja del tiempo cósmico nos recuerda que, a pesar de nuestros avances, hay conceptos que desafían nuestra intuición. Entonces, ¿por qué el tiempo avanza en una sola dirección? ¿Qué leyes nos rigen en esta danza cósmica que parece tener un ritmo propio? Cada descubrimiento nos lleva a una mayor reflexión sobre la naturaleza del tiempo y nuestra existencia dentro de él. En nuestra travesía, también nos hemos topado con el multiverso, esa fascinante idea de que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos. Pero, si esto es cierto, ¿qué significa eso para nuestra identidad y nuestro lugar en el cosmos? ¿Podría haber otros yo en realidades alternativas, viviendo vidas completamente diferentes? La imaginación se dispara ante tales posibilidades, y al hablar del destino final del universo, nos encontramos con una pregunta que a veces puede resultar aterradora. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Nos enfrentaremos a un Big Crunch, a un Big Freeze o a un Big Rip? La incertidumbre acerca del futuro del universo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y el tiempo que nos queda para explorar, aprender y maravillarnos. El problema del ajuste fino nos lleva a preguntarnos, ¿por qué las constantes físicas parecen estar perfectamente calibradas para permitir la vida? ¿Es una simple coincidencia? ¿O existe un propósito más profundo en la forma en que se estructuran estas leyes? Cada vez que contemplamos esta pregunta, nos enfrentamos a un dilema existencial que nos invita a explorar los límites de la ciencia y la filosofía. Aún así, no debemos perder la esperanza. La búsqueda de respuestas a estos misterios ha sido el motor de la ciencia. Cada pregunta que surge abre nuevas puertas a la investigación y al descubrimiento. Cada avance, por pequeño que sea, nos acerca un paso más a comprender la vasta complejidad del universo. Pero también es fundamental recordar que la curiosidad es el verdadero motor de nuestro viaje. Mientras sigamos preguntando y explorando, siempre habrá un horizonte al que dirigirnos. ¿Qué misterios nos esperan en el camino? ¿Qué nuevos relatos nos contarán las estrellas y los planetas que aún no hemos explorado? Así que, en este vasto universo, donde cada respuesta parece engendrar nuevas preguntas, el viaje nunca termina. La ciencia es un proceso en constante evolución, y cada descubrimiento nos acerca más a la verdad. Aunque ésta siempre parezca elusiva, estamos preparados para seguir explorando, incluso si algunas respuestas nos desafían o desconciertan. La búsqueda de respuestas en la cosmología es, en última instancia, una búsqueda de nosotros mismos. Al intentar comprender el universo, también intentamos comprender nuestra propia existencia, nuestro propósito y nuestro lugar en este vasto escenario. ¿No es eso, en el fondo, lo que nos impulsa a seguir adelante, a seguir buscando? Y así, mientras cerramos este capítulo sobre los misterios de la cosmología, recordemos que cada misterio es una invitación a asombrarnos y a reflexionar. La noche estrellada sigue siendo un recordatorio de que hay mucho más de lo que podemos ver y comprender. Con cada mirada al cielo, nos encontramos con la promesa de nuevas preguntas y nuevas aventuras en la búsqueda del conocimiento.
sigamos cuestionando, sigamos explorando y, sobre todo, sigamos maravillándonos ante la inmensidad del cosmos. Porque, en el fondo, cada misterio que desvelamos no solo nos acerca a entender el universo, sino que también enriquece nuestra propia existencia. ¿Qué misterios te gustaría explorar a continuación? La aventura apenas comienza.